se perdió todo el audio, entonces espero. Hoy ya puse más retirado el tablero de mí para que no me vaya a pasar lo que ayer. Hoy, mis hermanos, pues ya nos estamos acercando al final del libro y hoy vamos a ver 3 capítulos importantes y pues por razones prácticas quiero que empecemos. Vamos a empezar por el 24, el 23, 24 y al último hacemos el 22, ¿sale? Porque a ver si podemos matar hoy 2 pájaros de una pedrada. Así que abran sus Biblias por favor en Levítico 23, luego vamos a pasar al 24 y regresamos al 22. Entonces vámonos al 23. Este capítulo 23 nos va a hablar sobre las fiestas religiosas, el calendario religioso de las fiestas judías y básicamente se dividen en 2 paquetes las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Vamos a ver cuáles son esas fiestas y qué relación tenía eso. Vamos a ver cómo esas fiestas también apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a empezar leyendo. Voy a tratar de irme un poco más a prisa hoy porque necesito que nos quede un poco de tiempo al final para cosas que queremos comentar con ustedes. Dice así 23:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y antes de mencionar las fiestas, fíjense, hace como un paréntesis, menciona primeramente el día del reposo. Dice en versículo 3, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Como ustedes saben, Dios estableció el día de reposo, el 7º día, que es el Shabbat, el sábado, ¿sí? Como un día de reposo, haciendo alusión de que el Señor creó los cielos y la tierra en 6 días y el 7º reposó. Entonces, lo primero que les dice antes de mencionar las fiestas es que no se olviden de guardar el día de reposo también, cosa seria también. Y ahora sí nos va a mencionar cuáles son las fiestas que van a celebrar los judíos en estatuto perpetuo. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. En el mes primero, recuerden que no estamos hablando de enero, estamos hablando de acuerdo al calendario judío religioso. El primer mes, ¿se acuerdan cuando vimos la Pascua? Era el mes de Abib o de Nisan, es lo mismo Abib o Nisan, que corresponde a mediados de marzo a mediados de abril del calendario nuestro, ¿sí? Ese es el primer mes para ellos. Entonces, el día 14 dice aquí que en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Entonces, cuando comenzaba el mes de Abib, o el mes de Nisan, tenían que contar al día 14. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos con más detalle cuando vimos la Pascua. Entonces, celebraban el día 14 la Pascua, y al siguiente día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. O sea, como que estaban hiladas las 2 fiestas, una junto con otra. Y eso también tiene un significado espiritual. Sí, y lo vamos a ver más adelantito. ¿Qué tenían que hacer en la fiesta de los panes sin levadura? Dice aquí, 7 días comeréis panes sin levadura. En el primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días. A ver, pásamelo. Denme un segundito, ¿sí? Dile que le regreso la llamada del nombre. Bien, gracias a Dios. Perdón, Entonces, me regreso en el 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceráis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová de vuestras habitaciones. Traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 carneros serán cosa sagrada. Cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Bueno, aquí como ven en este pasaje nos está mencionando 3 fiestas, ¿sí? Estos son los que se llaman las fiestas de primavera, que decimos comenzaba con la Pascua, el día 14, el día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y la Pascua, ¿cuál era el propósito de la Pascua? Dios estableció estas fiestas con un propósito. Deberían de traer a la memoria de ellos algo en especial. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua tenía que recordarles cómo Dios los había liberado de Egipto, ¿sí? Por esto tenían que celebrarla. Después seguía la fiesta de los panes sin levadura. Repito, la fiesta de la Pascua comenzaba el día 14, duraba un solo día, pero al siguiente día comenzaba la siguiente fiesta, que era la de los panes sin levadura, ¿sí? Donde durante 7 días ellos tenían que preparar panes sin levadura. Recuerden que la levadura simbolizaba el pecado, ¿sí? Limpiarse del pecado, el haber dejado atrás Egipto, ¿sí? Entonces, aquí hay un propósito, miren. La Pascua significa la liberación o la redención del pueblo, su liberación de la esclavitud en la que estaban. Y después ellos tenían que empezar a caminar en santidad. Bueno, ese es el propósito de esta fiesta, la Pascua, que recordaran que Dios los liberó de Egipto y después tienen que empezar a caminar en santidad. Eso era el propósito de la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y luego después de eso dice la fiesta de las gavillas o de los primeros frutos, ¿sí? Fíjense, es que aquí se sobreponen la fiesta de las gavillas, como que era un paquete de 3 fiestas. La Pascua, al otro día la de los panes sin levadura, que duraba 7 días, pero al segundo día de la fiesta de los panes sin levadura tenían que celebrar también la fiesta de las gavillas, o también le llaman de los primeros frutos, ¿sí? Y aquí que hacían, se presentaba una gavilla es como un manojo, ¿sí? De cebada, un holocausto y libación. Y el propósito de esta fiesta representaba la consagración de la cosecha a Dios, ¿sí? O sea, entonces tenían que hacer estas 3 fiestas como en un paquete, ¿sí? La Pascua, los panes sin levadura, y al segundo día de la fiesta de los panes sin levadura presentaban la fiesta de las gavillas, ¿sí? Que era presentar los primeros frutos, consagrárselos a Dios, ¿sí? Y esto representaba que ellos consagraban la primer cosecha a Dios y después ellos iban a tener abundante cosecha. Y después sigue la fiesta de Pentecostés, que también se le llama la fiesta de las semanas, ¿sí? Esta fiesta se celebraba 7 semanas después del día en que comenzaba la fiesta de los panes sin levadura.
O sea, Pentecostés significa 50. Eran 7 semanas más un día más, eran los 50 días. Aquí tenían que celebrar ellos la fiesta de Pentecostés. Después de que ellos presentaban la gavilla durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué tenían que hacer aquí? Debían llevar el grano nuevo en la forma de 2 panes para ser mecidos delante del Señor. Y debían peregrinar, no importaba dónde vivieran, ellos tenían que ese día acudir todos al templo. ¿Sí? Desde donde vivieran tenían que acudir a esta fiesta. Y esta era la única ocasión donde se presentaba un pan con levadura, pero ese pan no se ofrecía en holocausto. ¿Sí? Era la única fiesta en la que podían presentar pan con levadura, pero no se quemaba. ¿Sí? Y esto representaba una ofrenda al Señor de la primera cosecha. Y si se dan cuenta, se había que presentar también demasiados animales, 7 corderos de 1 año sin defecto, más un becerro y 2 carneros, además de una ofrenda líquida que le llamaban de libación, derramaban vino, y también debían de ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos como ofrenda de paz. Entonces vemos que en esta fiesta también nuevamente había matadero de animales, y esto se hacía una vez al año. Ahora, las ofrendas pertenecían al sacerdote, y debían guardarse reposo durante esta fiesta. Y los últimos versículos que leímos, o que vamos a leer más bien ahorita, en el versículo 22, vean lo que dice: cuando segaréis las mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Aquí le está dando también otro mandato de que, ustedes recuerdan de esto, de hecho ya lo habíamos visto. Cuando ellos iban a cosechar sus tierras, ¿sí?, no debían de cosechar las orillas, ¿sí? ¿Y con qué propósito? Para dejárselo a la gente pobre o a los extranjeros. Igualmente, si de lo que iban ya llevaban cargando algo se caía, algún fruto se caía al piso, ahí tenían que dejarlo. ¿Con qué propósito? Para que pudieran comer la gente pobre, ¿sí? Entonces aquí nuevamente Dios les recuerda eso, que debían dejar algo, ¿sí?, tal como la ley lo marcaba. Es un recordatorio. ¿Sí se acuerdan? Ya habíamos visto esto. Si tú plantabas tu maíz o trigo, lo que sea, la ley prohibía que cosecharas hasta el último rincón. Tenías que dejar algo siempre para que los pobres lo pudieran recoger, y si algo se caía, ahí déjalo, ya es para los pobres o los extranjeros. El dinero lo dejé abajo. Okay. Sí, Andrés, también nos comentaste de lo de Ruth, ¿no? Que así conoció a vos. Exactamente, así es. Cuando Noemí había hambre en Jerusalén y se fue, emigró de ahí y se fue a vivir a Moab, así fue como conoció a vos, sí, porque ella era pobre y tenía que andar más bien Ruth. Sí, Ruth conoció a vos. Ajá. Ruth conoció a vos, sí. Exactamente. Ok, luego vamos a las fiestas de otoño, del versículo 23 al 43. Aquí se deja pasar un tiempo estas son las fiestas de primavera. Después se deja pasar todo el verano y hasta el otoño volvían a celebrar otro paquete de fiestas que se llaman las fiestas de otoño. Y vamos a leer del 23 al 43, dice: y habló Jehová a Moisés, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo en alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrendas, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Aquí nuevamente está presentando otro paquete de fiestas, las fiestas de otoño, y nos menciona, por ejemplo, la fiesta de las trompetas, nos menciona el día de la expiación, y nos va a mencionar también la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las trompetas, que está del versículo 23 al 25, ¿cuándo la debían de celebrar? El primer día del séptimo mes había conmemoración al son de la trompeta. O sea, sonaba la trompeta, y esto en parte anunciaba que ya venía próximamente el día de la expiación. Era como un recordatorio de que se acercaba ya el día de la expiación. Entonces, el primer día del séptimo mes hacían sonar las trompetas. Esta era la fiesta de las trompetas, y presentaban ofrendas especiales y tenían que guardar el día de reposo. Después, el día de la expiación, ¿sí? Ese se realizaba el día 10 del mismo mes séptimo. O sea, el mes séptimo, el primer día, se celebraba la fiesta de las trompetas, así con algarabía y con las trompetas sonando, anunciando que venía el día de la expiación. Cuando 9 días después, o sea, el día 10 se celebraba el día de la expiación, que ya vimos los detalles de cómo celebraban el día de la expiación y todo lo que se hacía en el día de la expiación, ¿no? Lo de los chivos que lo llevaban al desierto, todo eso ya lo vimos anteriormente. ¿Perdón, el Yom Kippur. El Yom Kippur, exactamente. El Yom Kippur era un día que ese, más que fiesta, era un día de aflicción, de arrepentimiento, de ayuno, ¿sí? De que tenían que ponerse a cuentas con Dios ellos, ¿sí? Tenían que presentar sus ofrendas, guardar el día de reposo. ¿Y cuál era el castigo para el que violara estas reglas? Ahí lo mismo lo acabamos de leer: sería cortado del pueblo, y este era un estatuto perpetuo. Y después de eso seguía la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era importante, ¿sí? Duraba 7 días, desde el día 15 al 21 del mes séptimo. O sea, en el mes séptimo, que corresponde a octubre, ¿sí?, se tenían que hacer estas fiestas, el día primero, el día 10 y el día 15, ¿sí? Y por un lado funcionaba como acción de gracias por la cosecha de los frutos de otoño. Por eso se le llamaba también la fiesta de las cosechas. Sino también era para recordar la providencia divina durante los 40 años de peregrinaje en el desierto. O sea, ellos recuerdan ustedes que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y quedaban en el desierto, ¿en dónde habitaban? En tabernáculos, o sea, en tiendas de campaña, ¿sí? O sea, no eran casas construidas, sino habitaban en tiendas de campaña, o ellos le llamaban tabernáculos también, que era una tienda de campaña. Exactamente, portátiles. Entonces, esta fiesta era para recordar cómo Dios los trajo por el desierto habitando en tiendas de campaña o en tabernáculos, ¿sí? Y esa era una santa convocación. Esa fiesta era obligada, lo que era la de la Pascua, obviamente junto con la de los panes sin levadura, la de Pentecostés y la de los tabernáculos, y era obligatorio, así como el Yom Kippur, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Las generaciones futuras tenían que recordar cómo fue que Dios, ¿sí?, lo que Dios hizo con ellos cuando los rescató después de Egipto. Los hizo habitar en tiendas de campaña. Y una manera de celebrarlo, estaba diciendo, cuando se celebraba esta fiesta, ellos tenían que hacer enramadas, o sea, ya tenían sus casas, pero tenían que construir una enramada y estar viviendo en ella por 7 días para recordar
cómo Dios los sostuvo viviendo debajo de esas tiendas de campaña, esas enramadas. Entonces, todas estas fiestas eran solemnes, o sea, no podían pasarse por alto. Entonces, resumiendo esto, había 6 fiestas, por ejemplo, así decirlo, pero estaban divididas en 2 periodos. Las fiestas de primavera, ¿sí?, que ya dijimos que era la Pascua, los panes sin levadura, la de las gavillas o primeros frutos y la de Pentecostés. Después se pasaba un periodo sin nada de fiestas hasta llegar al otoño, a octubre, y tenían que hacer el periodo de fiestas. Comenzaba con la fiesta de las trompetas, anunciando que ya venía el Yom Kippur. Después venía el Yom Kippur, que era el día más importante para los judíos, los israelitas. Y luego la fiesta de los tabernáculos, donde ahí sí era pura algarabía. Ahora, ¿qué significado tendrán todas estas fiestas? Porque a fin de cuentas eso es lo que importa, ¿sí? Cómo estas fiestas también apuntaban hacia el Señor Jesucristo. Y muchos han visto que este ciclo anual de fiestas como la estructura típica del programa de Dios para Israel. Fíjense, en las fiestas de la Pascua, de la primavera, primeramente la Pascua, ¿sí?, ¿qué simbolizaba o qué representaba esta fiesta? La muerte en la cruz como el Cordero Pascual. Así como en la Pascua mataron un cordero y la sangre de ese cordero fue la que evitó la muerte de los primogénitos el día que salieron apresuradamente de Egipto, así también esa celebración de la Pascua apuntaba hacia la muerte de Jesús en la cruz como nuestro cordero sustituto, ¿sí? Luego, los panes sin levadura. Si decimos que la levadura representaba o simbolizaba el pecado, ¿sí?, entonces, ¿qué significará esto? El andar del cristiano en santidad y su ruptura total de su antigua forma de vivir. Y también habla de la vida perfecta de Jesucristo, o sea, una vida sin pecado. Entonces, estamos viendo ahí la muerte de Jesús en la cruz, ¿sí?, el rescate que Dios hace del cristiano, en este caso nosotros, y cómo después de que Dios te rescata de la esclavitud del pecado, cómo uno debe de empezar a caminar en santidad, romper con la vieja vida, ¿sí? Y luego, los primeros frutos apuntan hacia la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí la muerte de Jesús, el andar del cristiano, la resurrección de Cristo, y la fiesta de Pentecostés, ¿hacia qué apuntará? ¿Qué sucedió en una fiesta de Pentecostés en Jerusalén? Mientras los judíos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, hubo un evento bien importante. La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. ¿Recuerdan en Hechos 2? Fue cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces, estas fiestas están apuntando hacia eso, o están simbolizando eso. Ahora, después entre el primer paquete de fiestas, o sea, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, hay un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo apunta hacia la primera venida de Cristo y su segunda venida. Ese lapso que queda, ese espacio de tiempo, ¿sí?, queda simbolizado por ese periodo que queda entre los 2 periodos de fiesta, ¿sí? O sea, las primeras fiestas tipifican la primera venida de Cristo. El segundo paquete de fiestas tipifica la segunda venida de Cristo, y todo con relación a Israel, ¿sí? Fíjense, las trompetas, eso simboliza la futura reunión de Israel al final de la tribulación. Después de la tribulación, dice la palabra de Dios en Apocalipsis y en otros textos, que Dios va a reunir a todo su pueblo. Recuerden, el pueblo judío parece entonces anda todo disperso por el mundo a causa de la tribulación. Bueno, Dios va a reunir a todo su pueblo nuevamente. Va a haber al son de la trompeta, dice, van a ser reunidos todo el pueblo de Israel. Luego seguía el día de la expiación, ¿sí? ¿De qué habla este día de la expiación? De la conversión nacional de Israel hacia Jesucristo. O sea, la conversión de Israel estaba basada en la muerte de su Mesías. ¿Y cuándo ocurrió la muerte de su Mesías? En la primera venida, ¿sí? Miren, la conversión de Israel no va a haber nuevamente un sacrificio. El sacrificio de Cristo es único y para siempre y suficiente para todos. Entonces, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, Israel va a ser reunido, pero
necesitan, antes de que venga Jesús a reinar, el pueblo de Israel tiene que convertirse al Señor. No sé si me explique, pero miren, Jesús no puede venir a reinar sobre su pueblo cuando el pueblo es rebelde, ¿sí? Entonces Dios va a reunir a todo su pueblo. Ahí es lo que veíamos ayer. Dios les va a dar un corazón nuevo, ¿sí? Jeremías ahí lo menciona. Les va a quitar ese corazón de piedra y les va a dar un corazón de y se van a convertir al Señor, y Dios va a perdonar todos sus pecados. ¿En base a qué? En base al sacrificio que ya hizo Cristo por ellos en su primera venida, ¿sí? Entonces ese día de la expiación es hacia lo que apunta a la conversión nacional de Israel, basada en la muerte de su Mesías en la primera venida. Y luego la fiesta de los tabernáculos, donde ellos celebraban eso sí con algarabía y todo, ¿sí? Eso apunta hacia la bendición de Dios sobre Israel durante el milenio. O sea, para Israel, después de las penurias que van a estar pasando durante la tribulación, después viene el milenio, donde Israel va a gozar de todas las bendiciones que Dios prometió. Entonces, todas estas fiestas tenían un propósito, una enseñanza espiritual hacia donde apuntaban. Y todas estas fiestas apuntan nuevamente al Señor Jesucristo. Así como vimos que el tabernáculo apuntaba a Cristo, el Cordero de la Pascua apuntaba a Cristo, las vestiduras de los sacerdotes apuntaban a Cristo, pues aquí también las fiestas apuntan a Jesucristo, o sea, son tipos de Cristo estas fiestas. Nos enseñan algo que va a ser Cristo por nosotros, o que ya ha hecho, mejor dicho. Ok, esto es con respecto a lo de las fiestas. ¿Tienen aquí algún comentario, pregunta o algo? Para pasar 24, porque sí siento que voy yo un poco rápido, pero es por razones necesarias. Necesitamos irnos un poquito a prisa para dejar un tiempo para algo que tenemos que comentar. Al ver alguna pregunta o comentario aquí respecto a las fiestas. O sea, en cuanto a la de la fiesta de Pentecostés, también podría decirse que es el nacimiento de la iglesia. Exactamente, ahí es donde nace la iglesia. Cuando vino la fiesta de Pentecostés, acuérdense que Jesús, después de que ascendió, ¿sí? Les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. ¿Y cuándo ocurre esto? Durante la celebración de una fiesta de Pentecostés. Ahí desciende el Espíritu Santo, ¿sí?, sobre los primeros cristianos, y eso da inicio a la era de la iglesia. Ahí justamente nace la iglesia, ¿sí? Y en esa, o también le llaman la era de la gracia, ¿sí? Ahí nace con el descenso del Espíritu Santo morando en cada creyente. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre alguien, pero era temporal. Ahora venía a habitar en cada creyente. Cada creyente, como enseña la Biblia, es morada del Espíritu Santo permanentemente. Así es como nace la iglesia. Y cuando termina la era de la iglesia, termina justamente con el rapto. ¿Sí? ¿Sí, Brendis? Sí, de acuerdo, gracias. ¿Algo más que quieran comentar o preguntar respecto a las fiestas? Recuerden que... Nada más una pregunta. Adelante. ¿El Yom Kippur es el que hace alusión a la liberación de Egipto? No, esa era la Pascua. El Yom Kippur era el perdón de todos los pecados cometidos durante el año, ¿sí? Acuérdense que ellos presentaban sacrificios, todos los días presentaban sacrificios. Pero vimos que durante un año algo que se haya hecho mal, o sea, contaminaban el santuario de Dios. Y entonces era un día de limpieza general. Acuérdense cuando vimos el Yom Kippur, todo lo que se hacía de que tenían que presentar, el sumo sacerdote presentaba sacrificio por sus propios pecados, porque aunque era el sumo sacerdote también cometía pecados, podría haber hecho algo mal, tenía que pedir perdón y expiar sus pecados. Luego presentaba animales para el perdón y la expiación de los pecados del pueblo, ¿sí? Acuérdense que traían 2 chivos, uno lo sacrificaban, al otro le imponían las manos, exactamente, le transferían las culpas y se lo llevaban lejos, y eso significaba llevarse lejos los pecados, ¿no? Ese era en el día de la expiación, de la limpieza de pecados. El de la liberación de Egipto fue la Pascua, justamente, la fiesta de la Pascua. Okay. ¿Sí? ¿Algo más? Está bien. Ahora en la actualidad también
Cristo se lleva nuestros pecados, ¿no? Él fue el sustituto que se lleva nuestros pecados. ¿Y qué dice, no? Todos tus pecados los lanzaré al mar y pondré un letrero que diga, no se permite pescar. O sea que Él nunca va a volver a recordar. Sí, exactamente, y esto nos recuerda a Romanos 8:1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, ya nuestros pecados ya fueron juzgados y ya fueron castigados. ¿En quién? En la persona de Cristo. Como consecuencia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿sí? Dios jamás va a volver a sacar ningún pecado en el juicio en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque ya todos fueron pagados por Cristo. Y recuerden que esto no es licencia para pecar, ¿sí? Porque Dios justamente liberó a su pueblo de Egipto para caminar en santidad. Y Dios nos ha rescatado también de la esclavitud del pecado para caminar en santidad. ¿Ok? ¿Algo más? Sí, rápido yo, Juan Carlos, ya es lo último. Ajá. Ya para entenderlo, la Pascua significa la muerte del Cordero. El pan sin levadura es que era sin pecado. Ajá. Las primicias es la resurrección. Ajá. Pentecostés es la llenadura del Espíritu Santo. Así es. Hasta aquí estamos nosotros, ¿no? Porque las fiestas de la trompeta todavía no es el arrebatamiento, la expiación, y el tabernáculo hemos pasado hasta ahorita, ¿verdad? Más que estar en Pentecostés, estamos más bien en el intervalo. Sí, porque ya Pentecostés ya pasó, ya llegó el Espíritu Santo. Estamos viviendo el intervalo entre las dos fiestas. Así como había un... Exactamente. Después del paquete de fiestas de primavera, había un intervalo de tiempo, ¿sí? Y luego venía el segundo paquete de las fiestas de otoño. Realmente el intervalo es la era de la iglesia. En ese es en el que estamos ahorita nosotros viviendo, ¿sí? Ya nos faltan, ya lo que falta vienen siendo los eventos futuros, ¿sí? Cuando venga el rapto y la tribulación, la conversión de Israel y el reino milenial. Ya algún día hablaremos todavía sobre las escatología, las cosas del futuro. Pero sí estamos ahí en el intervalo. Sí, buena observación. Y luego, ¿alguien más? O sea, lo que quiero es que se entienda es que las fiestas para Israel tal vez no la entendamos como las fiestas que son para nosotros, que es motivo de pachanga y algarabía. Todas tenían un significado, ¿sí? Un propósito. Y todo era para recordarle a Israel lo que Dios ha hecho por ellos, ¿sí? Exactamente, para gloria de Dios. Porque, miren, la naturaleza humana es muy dada a olvidar los favores recibidos de Dios. Así es nuestra naturaleza. Y este era un recordatorio perpetuo, ¿sí? Para que nunca olvidaran lo que Dios hizo por ellos, ¿sí? Si Dios no hubiera dado estos estatutos, seguramente que pronto se les olvidaba lo que Dios hizo por ellos. Ok, ¿algo más? Si no, vamos. ¿Podemos tomarlo como una profecía, este capítulo? ¿Como profecía? Pues sí, acuérdate que todos los tipos que aparecen en la Biblia apuntan hacia el antitipo que es Jesucristo, ¿sí? Entonces estas fiestas apuntan a lo que nos falta todavía de Cristo, de su regreso de Cristo, la conversión de Israel como nación, porque actualmente la nación judía no cree en Jesucristo, ¿sí? O sea, hay judíos que se han convertido a Cristo, pero como nación, ¿sí? Todavía no. Eso va a suceder en el futuro. Recuérdense que Israel ahorita está en incredulidad y Pablo lo explica esto en el libro de Romanos, el futuro para Israel. Israel sí tiene futuro en los planes de Dios. O sea, Dios no ha desechado a su pueblo porque después de todo Dios hizo una promesa a Abraham y Dios la va a cumplir. Pero ahorita están hechos a un lado durante lo que es la era de la iglesia. Pero Dios va a volver a restaurar a Israel a su posición que estaba. En el tabernáculo, ¿verdad? Exactamente, la fiesta de los tabernáculos que tipifica el reino milenial, donde Israel va a gozar todas las bendiciones que Dios prometió a Abraham, ¿sí? Oye, pero nada más los que creyeron en él, ¿verdad? Es correcto eso, no todo Israel, miren, vamos a suponer que cuando venga el tiempo de la tribulación hubiera 3 millones de judíos, por poner una cifra. No todos esos judíos van a entrar al reino milenial, porque la misma Biblia lo dice ahí en uno de sus profetas. Dice
que 2/3 partes se van a perder y solamente 1/3 parte va a entrar al reino milenial, que son los que van a haber creído en Jesús como su Mesías, ¿sí? O sea, nadie entra en automático nada más por pertenecer a cierta raza o a cierta nacionalidad. Aunque sean judíos, tienen que creer, y de acuerdo a lo que enseña la Biblia, solamente 1/3 va a entrar al reino milenial, que son los que van a gozar las bendiciones de Dios. El resto de Israel se va a perder, como tantos gentiles que se van a perder durante la tribulación. ¿Y quiénes son los que se van a perder durante la tribulación? Los que no pusieron su fe en Jesucristo, ¿sí? La Biblia es muy clara, algún día ya veremos todo lo que... Miren, Dios en su gracia nos ha dicho cómo va a terminar el partido. Hagan de cuenta que estamos viendo un partido y ya Dios nos dijo cómo va a terminar todo. Nada más que a nosotros como que no nos interesa mucho saber cómo va a terminar todo y preferimos seguir viviendo el aquí y el ahora en vez de tener una perspectiva futura de lo que Dios ha dicho sobre cómo va a terminar el mundo. Y eso nos da tranquilidad y paz porque el mundo no se va a acabar por un virus, el mundo se va a acabar de otra forma y la Biblia nos dice cómo. Entonces, este mundo va a seguir continuando hasta que el Señor Jesús regrese y venga a arreglar cuentas con cada uno, ¿sí? Okay. Oye, creo que a todos Dios nos da oportunidades para que podamos creer en Él, ¿verdad? Hasta en los lugares más lejanos, ¿verdad? Yo creo que va a haber la oportunidad de que escuchen de Él. Sí, efectivamente sí. Que no mande personas a que hablen de Él, ¿verdad? O que escuchen. Mira, durante el tiempo de la tribulación va a haber gente los 144,000 que van a proclamar el Evangelio hasta el último rincón del mundo. De modo que nadie se va a quedar sin escuchar el mensaje, ¿sí? Ok, ¿algo más? Juan Carlos, ¿te podría yo hacer una pregunta? Claro, Martita. ¿Qué es el Kabbalah? ¿O de qué se trata? No entiendo. Híjole, Martita, ahora sí me la pusiste de 6º año. He escuchado eso del Kabbalah o la Kabbalah y no sé cómo se dice Kabbalah. Sí, pero no sé, eso no viene en la Biblia. No sé, esas son cosas de esoterismo, no sé, la verdad. ¿Alguien sabe eso del Kabbalah? ¿Qué sea eso? Le digo porque a veces me han traído a fotocopiar libros o textos que hablan sobre el Kabbalah o Kabbalah, no sé ni cómo se pronuncia. Pero la verdad es... Ni siquiera me he puesto a ver de qué se trata porque tengo tan poco tiempo luego para leer que el poco tiempo que tengo mejor se lo dedico a leer las escrituras, ¿no? Pero sí sería bueno, si alguien sabe qué es el Kabbalah, pues me suena así como algo de adivinación, de no sé, la verdad. Esoterismo, no sé. Ay, no me digas, ¿sí? Sí. Pero no hagas mucho caso de lo que digo, Martita. Vamos a investigarlo, a ver si alguien en el transcurso de la sesión investiga ahí en su celular, ahí en Google, qué es el Kabbalah y nos lo comparte. Pero la Biblia no lo menciona. No, es que no sé. No lo menciona. Es que primero tendríamos que saber qué es y ya luego vemos si lo menciona o no, pero yo supongo que no. ¿Sí? Entonces, bueno. Que se trata de los códigos y también de Biblia. Entonces no puedo entender. Escuché a una señora. La verdad no sé, pero miren, Dios dejó su palabra escrita de una manera que la podamos entender. No dejó códigos ocultos ni códigos secretos, ¿sí? Como para que estuvieran al alcance de algunos cuantos. Dios habló al hombre en una forma que el hombre puede entender lo que Dios está diciendo. Yo no le vería sentido que Dios escribiera su palabra con códigos secretos o algo así, donde no todos lo podrían entender. Entonces, sí. La verdad sería mejor investigar a qué se refiere eso del Kabbalah. Eso. Y para no estar hablando sin fundamento. Ya rápidamente, ver. Lo que dice aquí que es Kabbalah es la disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionado con el judaísmo. Esotérico. Ahora, si buscas ahí qué significa eso de esoterismo Esoterismo. Esotérico, del griego, bueno, eso ya está. Dice que es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos,
incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que son conocidos por los profanos. Ok, esto me suena como a los gnósticos, el gnosticismo, esa herejía que había en el tiempo de Pablo, donde pensaban que la única manera de conocer a Dios era a través de descifrar esas claves, de esos códigos, a través del conocimiento nada más. Como que el conocimiento de Dios no estaba al alcance de todos, sino que solamente unos cuantos iluminados podrían descifrar eso y compartirlo con los demás. Y repito, Dios dejó escrita su palabra en un lenguaje tan claro. Dios es un comunicador por excelencia. Cuando habló claramente, sí, y no en códigos secretos ni en claves, sino sería ilógico. Entonces, ¿cómo podríamos entender su palabra? Entonces, yo creo que eso es algo más bien rebuscado, pero pues no quisiera profundizar tanto en un tema que desconozco. Yo ya ni quiero saber nada de eso, nomás que esa palabrita como que dije, bueno, y yo no quiero esculcar, no quiero saber nada, no quiero entrar al ropero de la abuelita a sacar cosas que no, entonces mejor yo paso, dice, yo paso. Sí, no, pues el apóstol Pablo dice examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? O sea, siempre cualquier cosa que leamos hay que filtrarlo a través de la Biblia. Bueno, ¿algo más? Adelante. Sí. Si no, vámonos ya al capítulo 24 para regresar al 22. Capítulo 24. Nada más quería enfatizar que sí, nuestra autoridad es la Biblia, ninguna otra cosa más que la Biblia, ¿no? Eso sí, definitivamente, nuestra autoridad es la Biblia. Nosotros ahí estamos. Exactamente. Bueno, capítulo 24. Vamos a hablar ahora aquí de los deberes que tenían y las responsabilidades que tenían los sacerdotes. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el tabernáculo aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. O sea, el pueblo tenía que llevar las olivas para extraer el aceite, porque acuérdense que el aceite servía para tener encendidas las lámparas del candelabro día y noche, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de los sacerdotes? Mantener encendidas las lámparas día y noche. Era la única luz que había dentro del tabernáculo. Pero ¿de dónde iban a sacar el aceite los sacerdotes? Pues el pueblo tenía que llevar las olivas, extraer el aceite y entregarlo a los sacerdotes. Luego nos va a hablar del pan de la propiciación. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces, una responsabilidad era mantener las lámparas encendidas, otra era preparar los panes de la proposición. Esto ya lo vimos también cuando estuvimos hablando del tabernáculo. Tenían que cocinar 12 panes. Acuérdense que dentro del tabernáculo había una mesa de oro que se llamaba la mesa de los panes de proposición. Esos panes representaban como una ofrenda a Dios, reconociendo que el sustento diario del pueblo de Israel venía de Dios. Entonces ponían 12 panes en una columna de 6 y otra columna de 6. Pregunta, ¿por qué serían 12 panes y no 14 o por qué no 7? Sí. Representaban las 12 tribus. Cada pan representaba a una tribu, exactamente. Y eran 12 tribus, pues eran 12 panes. Y ahora, esto lo tenían que hacer cada día de reposo, o sea, cada 8 días cada semana tenían que hacer eso. ¿Y qué le hacían al pan que retiraban? Se lo tenían que comer los sacerdotes dentro del lugar santo.
Y luego aquí como que le da una variante a la narración, ¿sí? Nos va a hablar de un castigo, a un blasfemo, ¿sí? Fíjense, hace 8 días comentábamos, ¿te acuerdas, Moni, acerca de que si hablábamos de la muerte en términos literales o era en sentido figurado? Agárrate, Moni, porque ahí viene otra. Dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Aquí se presenta un caso donde de un matrimonio mixto, o sea, de una mujer israelita se casó con un egipcio. Recuerden, entre la gente de Israel venían egipcios que también aprovecharon para salir de Egipto cuando salieron los israelitas, ¿sí? Entonces, se casa una israelita con un egipcio y tienen un hijo. O sea, estamos hablando de un matrimonio mixto. Ahora, ese hijo del matrimonio mixto se pelea con otro israelita, y el hijo del matrimonio mixto lanza una blasfemia en contra de Dios, ¿sí? Entonces, no saben qué hacer con él porque pues como que no estaba esto bien tipificado, no sé. La cosa es que lo ponen en la cárcel y buscan que Dios le declare a Moisés qué deben de hacer con él, ¿sí? De qué manera castigarlo, si es que hay castigo, y si es que hay castigo, cómo debe de ser esto. Entonces vean el 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. O sea, aquí era blasfemar en contra de Dios, ¿sí? El decir una blasfemia se pagaba con la muerte. 17. Asimismo el hombre que hiere... Bueno, vamos a hacer ahí una pausa para explicar esto. Ustedes recuerdan que cuando Jesús fue llevado a Anás, ¿sí? El sumo sacerdote, le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Y dice, tú lo has dicho, no yo, ¿sí? Y dice, ha blasfemado, o sea, porque decir que era el Hijo de Dios equivalía a decir que él era Dios. Y lo cual para el sumo sacerdote era una blasfemia. Y dice, nuestra ley dice que todo aquel que blasfeme debe de ser muerto, ¿sí? Entonces, desde ahí ellos estaban basándose en este versículo que dice que el que blasfeme contra Dios debe ser muerto. Y entonces, Jesús cuando dijo ser Dios, ¿sí? Ellos lo tomaron como una blasfemia, ¿sí? Que estaba blasfemando y debía morir. Bueno, vamos a ver, aquí Dios está diciendo que debe de morir apedreado. Vamos a ver si lo cumplen o no lo cumplen, porque aquí nos hace otro paréntesis, dice en el 17, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. O sea, ya lo habíamos visto esto también, si tú matabas a alguien, tenías que pagar con tu vida. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. O sea, tú le matabas el animal a tu vecino, le tenías que dar un animal vivo, ¿sí? El que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esta es la famosa ley del talión, ¿sí? Ojo por ojo. Ojo por ojo y diente por diente. Y muchos la han malinterpretado pensando que es el derecho a la venganza. O sea, tú me la hiciste, tú me la pagas. Sí. Yo te la voy a cobrar. O sea, si alguien me hace algo a mí, agarran este versículo para decir, tengo derecho a desquitarme. Pero no es eso, no fue eso, sino más bien que a veces, vamos a suponer, yo mato tu gallina y tú quieres o me sancionan con que yo te tengo que reponer con una vaca. O sea, lo que está diciendo es que el castigo tiene que ser de acuerdo a la falta. ¿Para qué? Para evitar que se abuse de la parte acusada. Porque te digo, a veces uno podría decir, o sea, la víctima en este caso sería el ofensor, porque dice, bueno, yo nomás maté una gallina y ahora me están multando con que debo de pagar con una vaca,
Digo, no es, entonces, maté una gallina, pago con una gallina. Si mato una vaca, pues tengo que pagar con una vaca. Por eso dice ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? A eso se refiere a... No a venganza. No que tienes derecho a vengarte o a desquitarte o a tomar la justicia en tu mano, ¿sí? Más bien era para que la multa, por así decirlo, o la sanción sea de acuerdo a la falta cometida. Luego dice en el 17, el que hiere a algún animal ha de restituirlo. Eso ya lo leí. 19, y el que causare lesión en su prójimo, según eso, ya lo leí también. 21. En el 21, sí. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, esta ley aplicaba tanto al nacional como al extranjero. O sea, si lo hacía un egipcio, tenían que aplicarle la misma ley. Y habló Moisés a los hijos de Israel. Ahora sí, aquí viene el 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo. O sea, está regresando en lo que nos habíamos quedado, y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. O sea, ¿en qué paró este asunto? En que apedrearon, o sea, mataron al blasfemo a pura pedrada, ¿sí? Ahora, esto nos espanta tal vez un poco, pero digo, ahora ya alguien dice eso y ya nadie lo mata a pedradas ni nada, ¿no? Ya, ya más bien como que Dios es quien se la va a cobrar. O sea, no veo ninguna ley que diga que el que blasfeme, lo deben de matar a pedradas, ¿no? Entonces, para que no piensen que esto aplica a nosotros, porque ya estamos bajo otra dispensación. Sí, estamos bajo la dispensación de la gracia, donde hay perdón, ¿sí? Hay perdón de parte de Dios. Debemos nosotros perdonar a los que nos ofenden, pero las consecuencias Dios las deja correr. Y a veces la consecuencia es que tienen que pagar con su propia vida de acuerdo a lo que hayan hecho. O sea, si alguien, un homicidio en serie, ¿sí? Y lo condenan a la pena de muerte, pues ni modo. Si él se arrepiente en el último momento, Dios lo perdona y va a ir al cielo. Pero su consecuencia va a quedar. La consecuencia la tiene que pagar, ¿sí? Alguien tiene que pagar eso, ¿sí? Entonces, bueno, comentarios sobre el capítulo 24, porque quiero irme ya al 22, que no lo brincamos. ¿Algún comentario sobre las respuestas? A ver, Brenda. En relación al capítulo, al versículo 20, ajá, que decía que ojo por ojo y diente por diente, yo creo que aquí Dios estaba poniendo límites, ¿no? Para que no abusaran de lo que se había cometido. Menciona, bueno, aquí estaba viendo un versículo del Nuevo Testamento de Mateo 5:38, que ahora Jesús lo que nos dice es que si nos dan una cachetada, pues pongamos el otro cachete. Ya no es vengarte, sino que demostrar el amor de Cristo, ¿verdad? Bueno, mira, eso es Mateo 5, ¿dices? 5:38. Ok, ese es el Sermón del Monte. Mucho se ha dicho si el Sermón del Monte es para nuestra era o si es escatológico también. Dicen, si es para nuestra era, no debe de entenderse literalmente, y si está hablando literalmente, entonces no pertenece a esta era, sino para el reino milenial, una era futura. ¿Por qué? Mira, porque ahí también dice, al que te pida, dale. Si te pide no sé qué dice, dale hasta la capa. Pero si eso lo tomáramos literalmente, entonces imagínate, sería la ruina de todos los empresarios, donde todos los obreros dijeron, no, pues queremos ganar el doble, que no sé qué, dale lo que te pida. No debemos malinterpretar eso. O sea, el Sermón del Monte, te digo, si lo interpretamos literalmente, entonces tiene que ser escatológico, tiene que ser en otra dispensación. ¿Y cuál es esa dispensación? La dispensación del milenio. ¿Por qué? Porque en el milenio ya Cristo va a estar reinando. O sea, te dice alguien, a ver si me puedo explicar. Haz de cuenta que ya estamos en el milenio con Jesús físicamente ya aquí reinando sobre nosotros. Si alguien te da una cachetada, ponle la otra. Y si al que te pida la túnica, dale hasta la capa. ¿Por qué? Porque nadie lo va a hacer ya, ¿me entiendes? Es un caso hipotético donde nadie va a querer abusar de ti, porque ya estamos viviendo bajo un reino de justicia, ¿sí? Entonces ahí se está hablando de un caso hipotético
si fuera en el reino milenial. Pero si lo tomamos, lo aplicamos a esta era, deben tomarse principios nada más, pero no literalmente, ¿sí? Porque si no, imagínate, dice, dale lo que te pida, pues no funcionaría así. No sé si me explico, Brendis. A ver, ayúdame. Sí, literal dice, sí, más bien como ojo, diente por diente, y ahora ya Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ajá. Entonces, bueno, o sea, es importante que me explicaras esto porque quizás yo no lo había entendido como ahorita me lo estás explicando. Yo podría decir que de ese pasaje que estás leyendo, Brendis, es sacar el principio. El principio para nosotros dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, realmente en la dispensación de la gracia no opera el vengarse. Si alguien te hizo algo malo, ¿verdad? Dejárselo a Dios, perdonar y dejárselo a Él. No sé, yo... Y otro principio sería también de que no debemos de abusar de alguien. O sea, podemos extraer principios del Sermón del Monte, pero no, o sea, lo que trato de decir es que el Sermón del Monte, si lo interpretamos literalmente, no es entonces para esta dispensación. Si lo interpretamos figuradamente, entonces sí puede ser para esta dispensación, sacando principios, simplemente, ¿sí? Miren, recuerden que nosotros como dispensacionalistas, Dios tiene una forma de gobernar el mundo que ha ido cambiando, ¿sí? Por ejemplo, empezó con la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno civil, el pacto, o sea, la ley mosaica, y ahora estamos bajo la dispensación de la gracia, y después viene la dispensación del milenio, ¿sí? Entonces, cuando Jesús está hablando ahí del Sermón del Monte, ¿sí? Está hablando de si es literal, tiene que ser a fuerza de la dispensación del milenio, donde estamos ya en un estado perfecto y dice, si alguien te golpea, ponle la otra mejilla. ¿Por qué lo dice? Porque no va a haber nadie que te quiera golpear, por eso. Sí, o sea, si entra un ladrón a tu casa, deja que se lleve lo que quiera. Pero ¿por qué lo dice? Porque no va a entrar ningún un ladrón, porque ya estamos viviendo bajo un estado de perfecta justicia, ¿me entiendes? Sí, entonces ahí es como, y yo pienso que es esto, que está hablando el Sermón del Monte, debemos de interpretarlo dispensacionalmente, o sea que pertenece a la futura dispensación, que es la del milenio. Ahora, si lo interpretamos para esta dispensación, lo queremos aplicar a esta dispensación, entonces debemos de entenderlo sacando principios, no literalmente. ¿Ok? Bueno, gracias, Brendis. Ahora sí me la echaste de sexto año, pero espero haberte ayudado un poco. Yo creo que ese es un tema que hay que estudiar a profundidad. Sí, exactamente, porque mira, hay un libro de Ryrie, de Charles Ryrie, que se llama Dispensacionalismo, y ahí explica bien lo que es cada dispensación, cómo unas cosas que aplicaban a una dispensación ya no aplican a la siguiente dispensación. Como por ejemplo, ahorita nosotros ya no tenemos que presentar sacrificios por nuestros pecados. Ya estamos bajo otra dispensación donde ya hubo un sacrificio que cubrió nuestros pecados, ¿sí? Pero en la antigua dispensación de la ley, ahí sí había que presentar sacrificios para el perdón de pecados, o bueno, cubrir los pecados. Ok, ¿algo más sobre el 24? Oye, aquí por ejemplo, yo tengo la duda de, ya ves que el que mataba a alguien, pues también se cobraban con su propia vida, ¿no? Aquí cuando bueno, se oiría un poco contradictorio, ¿no? Que mataran al blasfemo, ¿no? Bueno, pero fue una orden de Jehová, ¿no? Esa es la diferencia. Exactamente, o sea, Dios, ahí no lo estaban matando por sus calzones el pueblo, Dios se los había ordenado. Como otros tantos casos que decía, la mujer que sea sorprendida en adulterio debe morir juntamente con el adúltero. El hijo contumaz y rebelde, desobediente, debía de morir también. O sea, leyes que ahora nos parecerían demasiado drásticas. Gracias a Dios ya no estamos bajo esa dispensación, pero esa dispensación fue dada a Israel, y lo que quería Dios el propósito era que el pueblo caminara en santidad, ¿sí? Y ya vimos que el pueblo nunca caminó en santidad. Tantito caminaba, tantito se descarriaba, ¿no? Pero ese era como el estándar de Dios y las consecuencias de insultar la santidad de Dios, ¿sí? Mira, gracias. ¿Ustedes recuerdan a Leo Di Gilio?
Sí, lo se han de acordar algunos de ustedes. Del ministerio de palabra de vida. Él era un hombre que servía a Dios. Bueno, lo conocen los que lo conocen. Un misionero, ¿sí? Argentino, ¿sí? Una de sus hijas, la más chica, como de 13 años, un día de su escuela las llevaron al Museo del Papalote. Y al salir del Museo del Papalote pasó un cafre y pum, la atropelló y mató a su hija, ¿sí? Bueno, eso sí me dejó a mí sorprendidísimo de lo que hizo Digilio. O sea, fue a ver a la cárcel al asesino de su hija, lo perdonó y le compartió el evangelio ahí en la cárcel, diciéndole así es como Dios nos perdona, ¿sí? Y este cuate se convirtió a Cristo y todo. Pero yo cuando escuché ese testimonio me quedé, wow, de veras que qué amor hacia Dios que lo puede transmitir o reflejar en el amor a los otros, hasta al que mató a su hija, ¿no? Y bueno, ese es un caso de perdón, como Dios no dice, ve y mátalo ahora tú a él, ¿no? O sea, exactamente, mía es la venganza, como decía Leti, así dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. A ver, Armandito y Memo, ¿qué tienen ustedes algo que comentar al respecto? Sí, buenos días. Hola. Nada más iba a hacer un comentario. Aquí Moisés tuvo que esperarse a que el Señor le dijera el veredicto. Moisés no tomó la decisión propia en ese momento, sino que tuvo que esperarse que llegara una bendición divina. Cuando el Señor le decretó la muerte, fue que se llevó a cabo la ejecución. O sea, ahí vemos que la obediencia incluso del pueblo, en este caso de Moisés y de los sacerdotes de Aarón y los demás, para poder llevar a cabo la ejecución del blasfemo. Así es. Y definitivamente estoy convencido que Dios avala la pena de muerte aún en el Nuevo Testamento bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Pero bueno, hablar de la pena de muerte es como hablar del aborto, de la eutanasia, del suicidio, de la pornografía, todas esas cosas. ¿Qué principios hay en la Biblia sobre estos temas? Y algún día podemos hablar también sobre algún tema de estos, ¿no? Ok, bueno, ¿alguien más? Si no, ya nos vamos al capítulo 22. Otro comentario es que ahora en la actualidad se hiciera eso del castigo a los blasfemos, no hombre, pues ya se hubiera acabado media humanidad, ¿no? Ya hubiera más muertos que los muertos por coronavirus y ejecutaran a cada blasfemo. ¿Sí? Bueno, vamos al capítulo 22. Ahora sí que... ¿Sí? Una pregunta, que si puedes compartir nuevamente el nombre del libro de la dispensación. Se llama Dispensacionalismo Hoy, de Charles Ryrie. Lo tengo yo por si alguien quiere versión photocopy. Ya ves que dice que tienen copyright, que significa right to copy. Sí. Y Brenda. Entonces, bueno, porque ahí explica el programa de Dios en cada dispensación, ¿sí? Charles Ryrie es el que escribió la Biblia esta anotada de Ryrie, una Biblia comentada de Ryrie. Él es el que escribió este libro y tiene buenos libros. Ryrie es el director del Seminario Teológico de Dallas, ¿sí? Y es autor confiable. Ok, ¿algo más? Si no, vámonos al capítulo 22 ya. Y vamos a ver si aquí podemos matar dos pájaros de una pedrada. Vamos a ver en este capítulo cómo las ofrendas que el pueblo llevaba a los sacerdotes era cosa sagrada. O sea, los sacerdotes no podían hacer de ellos lo que les placiera. Tenían que glorificar a Dios haciendo buen uso de las ofrendas de que el pueblo llevaba. Dice en el 22:1: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen en mi santo nombre. Aquí este mandamiento es para Aarón y sus hijos, los sacerdotes, ¿sí? No es para tanto para todo el pueblo, sino va específicamente para ellos. Que dice que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. O sea, esta palabra que se abstengan significa que usen la ofrenda responsablemente para gloria de Dios, no para sus propios deleites y placeres, ¿sí?
¿Por qué? Porque si no, de esa manera están profanando el nombre de Dios. Dice, diles en el 3, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere de flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Ya habíamos visto algo de esto en los capítulos anteriores. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes de que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá. Su animal muerto por otra razón, ¿sí?, que no hubiera sido sacrificado, sería, eso se refiere mortecino. O despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo, Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. Las ofrendas que llevaba el pueblo para los sacerdotes eran cosas sagradas, y el sacerdote tenía que actuar responsablemente. Nos está diciendo que si por X razón el sacerdote se hubiera contaminado, ni podía servir en ese momento en el templo, ni podía comer de las cosas sagradas hasta que fuera limpio de su inmundicia. O sea, ya dijimos que, recuerden algunas cosas por las que se podían contaminar: por tocar algún cadáver, ¿sí?, por tener alguna enfermedad cutánea, ¿sí?, derramamiento de semen, o sea, haber tenido relaciones, bueno, porque aquí dice, fíjense, tenían que bañarse y esperar a que anocheciera para quedar ceremonialmente limpios. Pero si tenían una enfermedad de la piel, eso no se curaba bañándose ni... Entonces ahí era otro caso, ahí había que esperar hasta que sanare. Si tenía una enfermedad como la lepra, cuando vimos la lepra, eran ceremonialmente impuros hasta que se curasen de la lepra, si es que se curaban. Ahora, si tenían escurrimiento de semen, que ya dijimos que en un caso se refiere a secreción purulenta, o sea, un caso de una enfermedad gonorrea, tampoco se quitaba la inmundicia en un día. Cuando había derramamiento exclusivamente de que lo que era semen, o sea, una relación conyugal normal, ¿sí?, quedaban ceremonialmente impuros, pero nada más hasta que se tenían que bañar y esperar a la noche, y ya el otro día ya no pasaba nada. Pero si alguien que tenía una enfermedad venérea, igual era hasta que se sanara, ¿sí? Entonces, cualquier inmundicia ceremonial impedía que el sacerdote se presentara a servir en algo o a comer de alguna ofrenda sagrada. ¿Y qué pasaba si violaban esto? Si a un sacerdote se le hacía fácil presentarse contaminado y comer de las ofrendas santas, o realizar un servicio en el tabernáculo, pues la sanción era que era cortado de la presencia de Dios, ¿sí? O sea, era cosa seria. Ya vimos que las fuentes de contaminación podía ser una enfermedad cutánea, cualquier secreción corporal, que hubiera tocado algún cadáver, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Promover la santidad entre los sacerdotes, o sea, que manejen las cosas de Dios responsablemente, como Dios dice. Ahora, ¿eso qué tendría que ver ahora con nosotros? O sea, si yo traigo salpullido, traigo una enfermedad, pues qué diremos, cutánea o cualquier cosa, o toqué un cadáver o qué sé yo, no puedo asistir al templo. O sea, ¿cómo aplicaría esto para nosotros? Que en realidad más bien aplicaría para los líderes de la iglesia. Si aquí está diciendo que deben de manejar las ofrendas que el pueblo lleva a Dios, ¿sí?, al tabernáculo, para el sostén de los sacerdotes, ¿cómo debían de manejarla ellos? Responsablemente, conforme Dios decía. Hoy en día, ¿cómo aplicaría esto a los líderes de las iglesias de hoy en día? A ver, ¿qué principios se extrae aquí? ¿Cómo deberían de manejar las cosas ellos? Responsablemente. También, igual. Exactamente, igual de manera responsablemente. Las ofrendas que lleva la congregación a una iglesia pertenecen a Dios, ¿sí? Si alguien ofrenda, digamos,
una despensa para los necesitados, y yo siendo líder me la llevo a mi casa y me la como, estoy actuando irresponsablemente. Si alguien ofrenda un dinero para la obra de Dios y yo me lo gasto en mis placeres y deleites, voy y me compro un cartón de caguamas, estoy haciendo las cosas irresponsablemente. Estoy haciendo un uso indebido de algo que es de Dios. Lo que debemos de entender es que aquí lo que se ofrenda pertenece a Dios. Desde que uno se desprende de su ofrenda, esa ofrenda pasa a ser propiedad de Dios. Y hacer mal uso de ella o sustraer algo de esa ofrenda es estarle robando a Dios, ¿sí? Y eso es cosa seria, ¿sí? Entonces, aquí por eso el propósito de esto era que promover la santidad de los líderes del pueblo de Israel, que en este caso eran los sacerdotes, ¿sí? En otras palabras, servir a Dios con cualquier ministerio es cosa seria. No son de hacerlo negligentemente. Miren, en el Antiguo Testamento hay un versículo, no recuerdo ahorita cuál es la cita, pero dice: maldito aquel que hiciera negligentemente la obra de Dios, ¿sí? O sea, que como se nos pegue la gana, como lo queremos hacer, no. Servir a Dios es cosa seria. Por eso hay requisitos para ser líder en una iglesia, y ahí están mencionados en Timoteo y en Tito. Los líderes, o sea, no cualquiera es de que yo quiero ser líder, que no, hay requisitos que se debe cubrir. Recuerden cuando vimos en la lección de los viernes una que se llamaba Mi Iglesia, que hablamos de liderazgo. Dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, el primer requisito para servir a Dios es que lo desees de verdad, lo desees. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no borrachote, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno que lo quieres, que quieras servir, pero no cubre los requisitos. O a lo mejor sí cubre los requisitos, pero no tienes el deseo de servir. Entonces se deben de reunir los dos requisitos: que tengas el deseo vehemente de servir a Dios, y la otra, que cubras el perfil, ¿sí? Bueno, aquí hay una cosa, aquí también para los sacerdotes había responsabilidades y tenían que hacer las cosas, especialmente en este caso el uso de las ofrendas. Ahora, ¿de qué manera podían hacer mal uso de las ofrendas? Bueno, vamos a seguir leyendo del 10 en adelante. Dice así en el 22:10. Fíjense: ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada, ¿sí? O sea, si tú tenías ahí a alguien trabajando, el sumo sacerdote tenía ahí trabajando a alguien, un trabajador, el trabajador no podía comer de la ofrenda, porque esa ofrenda era santa y era exclusivamente para los sacerdotes. O si tenías algún huésped ahí en tu casa, tampoco el huésped podía comer de la comida que era exclusiva para los sacerdotes. En el 11 más, cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuera viuda o repudiada, o sea, divorciada, y no tuviera prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Ok, entonces estamos viendo aquí que quiénes debían comer y quiénes no debían comer. Y prácticamente estamos viendo que los que podían comer eran los que vivían permanentemente con el sacerdote, ¿sí? Por ejemplo, si el sacerdote tenía un esclavo, el esclavo tenía derecho a comer de la comida santa. Los hijos del esclavo también tenían derecho a comer. Ahora, cuando una hija se casaba, ¿sí? Ya, como dicen, ya era harina de otro costal, ella ya no podía participar de la comida santa, ¿sí? Ahora sí que decían que la mantenga el marido. Pero si ella llegaba a enviudar, ¿sí? o repudiada, o que se quedaba divorciada y que no tuvo hijos además, porque si tenía hijos entonces los hijos tenían que ver por ella, ¿sí? Y se volviera otra vez a la casa de su padre, otra vez tenía derecho a comer de las cosas santas, ¿sí? Eran los que podían vivir, los que podían comer de las ofrendas, ¿sí? Entonces, se puede decir que los que podían comer eran los miembros permanentes. Los que dependían de él, ¿no? Exactamente, sí. Ya sea entonces podía ser un esclavo, una hija viuda divorciada, pero sin hijos, que se hubiese vuelto al hogar paterno, ¿sí? Ahora, quienes no podían comer eran los que no vivían permanentemente ahí en la casa o en la tabernáculo, pues en la tienda de campaña. No podían comer cualquiera que no residiera permanentemente, ¿sí?
Por ejemplo, el jornalero o el huésped o la hija que viviera en casa de su esposo. Creo que está claro esto, ¿no? Fíjense, tenían que manejar ellos las ofrendas que llevaba el pueblo. Era exclusivamente para nada de que el sacerdote le dijo, ay, está bien rico este carnero, le voy a mandar un taquito a mi compadre Filemón, que nada tenía que ver con el sacerdocio. Eso era hacer un uso indebido de la ofrenda. La ofrenda era santa y como tal debían de tratar la ofrenda, ¿sí? Bueno, vamos a continuar leyendo, ¿sí? En el 17. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Aquí era un estatuto que era tanto para los sacerdotes como para el pueblo. Ya habíamos visto, animal que llevaban a sacrificar tenía que ser un animal sin defecto. ¿Por qué? Porque el sacrificio apuntaba a Jesucristo, que fue nuestro cordero sin defecto también, sin mancha. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Así, o sea, si un sacerdote aceptaba como ofrenda un animal defectuoso, sí, estaba haciendo también mal uso de las ofrendas, no estaba haciendo las cosas bien. Dice 21, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. 22, ciego, perniquebrado, o sea, con una pata rota, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero el pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados. Si un animal que ya hubiera sido castrado no servía para sacrificio, ¿sí? Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios. Porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda en sacrificio encendido a Jehová. O sea, si nacía un corderito o un becerrito, algo, apenas tenía 3-4 días de nacido, era prohibido que lo utilizaras como sacrificio. Mínimo tenía que tener 1 semana de nacido, ¿sí? O sea que si el sacerdote tenía que asegurarse de la edad del animalito. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Fíjense, aquí hay otra cosa. No podían matar a la madre y a la cría el mismo día. Si matabas a la mamá, tenías que dejar vivo al hijo, a la cría. Si matabas a la cría, tenías que dejar vivo a la mamá. O sea, si matabas tanto a la madre como a su cría, ¿sí? Como a su cría, eso lo prohibía la ley. Cuidado y el sacerdote fuera a hacer eso. Sería también hacer mal uso de las ofrendas, ¿sí? Hacerlo negligentemente. No pasa nada, ¿sí? Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. O sea, ellos tenían que hacer buen uso de las ofrendas, porque si no, ¿qué iba a ocasionar esto? ¿Sí? El pueblo decía, no, pues si están haciendo mal uso de las ofrendas, pues si se trata de eso, pues yo mejor ya no ofrendo nada, porque veo que ni están haciendo las cosas como Dios dice, ¿sí? Y eso, dice, era profanar el nombre de Dios. O sea, hablar mal de los líderes de una iglesia es como si estuvieran hablando mal de Dios, ¿sí? O sea, a causa de los malos manejos que se hacen en las cosas santas, el nombre de Dios es blasfemado, ¿sí? Como acusó Dios a su pueblo Israel, dice, por vuestra culpa mi nombre es blasfemado entre los gentiles. O sea, como diciendo, si eso es ser cristiano, o si ese es el pueblo de Dios y ve cómo se comportan, pues no me interesa eso, ¿no? Entonces, por eso Dios dice aquí que las ofrendas las tenían que usar para honrarlo a Él, para gloria de Él, para que su nombre fuera exaltado. Si hacían las cosas mal, el nombre de Dios era profanado y obviamente había sanción. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo del el manejo de las ofrendas santas a Dios? ¿O algún comentario que quieran agregar? No.
¿Me escucha? Sí, Manuelita. No. Sí, la escuchamos, claro que sí. Bueno, es que quería comentar algo sobre el versículo 23 de donde apedrean o sea, lo destierran y lo apedrean. El otro pasaje de la pecadora, de cuando se la llevan a Cristo a decirle que es una mujer, pues, adúltera, de la vida adúltera. Sí. Entonces él fue el que dijo, ¿no? De que si hay alguno que no sea culpable, que tire la primera piedra. Ahí Cristo estaba escribiendo en la tierra, ajá, el cual dijo que estaba poniendo probablemente los nombres de los que ya habían pasado por ella. Ajá. En cambio, acá, ¿por qué lo tienen que desterrar? ¿Porque habló mal contra Dios? Sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento, o que a él se le aplicó y a la adúltera no, ¿o cómo? No, miren, la ley fue dada para el pueblo de Israel, y la ley estipulaba que no solamente el blasfemo debía morir, también la adúltera junto con el adúltero debían morir, el hijo rebelde, etcétera. Ya vimos los casos en que Dios decía con la pena de muerte, la muerte van a pagar. El caso de Jesús, que creo que hasta lo comentamos anoche, le llevan a Jesús una mujer, dice que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, o sea, la agarraron infraganti. Se la llevan a Jesús, pero lo dice claramente el texto, para poner a prueba a Jesús, a ver qué hacía, a ver si es cierto que o perdonaba, ¿sí?, o la castigaba. Si la castigaba, quedaba en entredicho su perdón que le ofrecía. Y si la perdonaba, lo iban a acusar de que no estaba cumpliendo la ley de Moisés. Entonces, lo que hizo Jesús fue, dice, el primero, y no dijo exactamente sea en tirar la primera piedra, dijo, el que esté libre de culpa, sea el primero en tirar la piedra. Y quisieron, ahora, Jesús se agacha y estaba escribiendo algo en la tierra. No dice la Biblia que estaba escribiendo. Algunos comentaristas creen que estaba escribiendo los nombres de los que ya habían pasado ahí por la adúltera, ¿sí? Ahora, los mismos que estaban acusando a la mujer, ellos mismos estaban violando la ley, porque la ley decía que tenían que traer también al adúltero, al hombre. ¿Y dónde estaba el hombre? No lo estaban trayendo. O sea, ya desde ahí estaban violando la ley. Y eso que eran los líderes, ¿sí? Pero lo hicieron para ponerle un 4 a Jesús. Entonces, el primero que estaba violando la ley eran ellos mismos, ¿sí? Entonces Jesús le dice, el primero que esté libre de culpa sea el primero en lanzar la piedra. Otros dicen que lo que estaba escribiendo ahí en la tierra, pues que a lo mejor era para darles tiempo a que reflexionaran, hicieran una introspección, que vieran cuánta cola tengo yo que me pisen también. ¿Sí? Estoy acusando a esta mujer y yo también tengo cola que me pisen. Entonces lo sometió a su conciencia, y que dice, poco a poquito, desde el más joven hasta el más viejo, dijeron, caray, no sea que yo aquí también salga balconeado, mejor me voy, ¿sí? Y le dice Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, pues no están. Dice, pues yo tampoco te condeno. Dice, vete y no peques más. O sea, Jesús no estaba avalando su pecado, estaba perdonándola, sí, pero diciéndole, vete y no peques más, ¿sí? Entonces, ahí Jesús no estaba violando la ley, nunca les dijo, no la apedreen, dijo, órale, pues el que esté libre de culpa, órale, sea el primero. Y nadie lo hizo, ¿sí? O sea, pero la ley sí decía que tenía que morir apedreada. Pero vemos también que Jesús ahí está aplicando gracia y misericordia, ¿sí? A alguien que la ley la condenaba, Jesús la perdonó, ¿sí? Y sin violar la ley, porque él nunca les dijo, órale, pues apedréenla. Dijo, simplemente los confrontó con su conciencia y dijeron, pues yo qué tanto le hago aquí al cuento si yo también tengo cola que me pise, ¿no? Por eso dijo Jesús que cuando acusamos a alguien, dice, primero checa tu ojo, dice, porque somos buenísimos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la bigota en nuestro ojo, ¿sí?
Entonces por eso dice, cuando dicen que tú señalas a alguien, dice uno, con un dedo señalas a alguien y los otros 3 te están apuntando a ti, ¿no? Entonces por eso dice, antes de juzgar o acusar a alguien, primero chequemos cómo está nuestra vida, ¿no? Porque a veces a lo mejor hasta estamos peor, ¿no? Bueno, ¿algo más, Manuelita? Bueno, aquí en el día de la expiación que murió Cristo, fue la primera venida de Cristo. ¿Y la segunda? La segunda, a ver, les voy a hacer una pregunta. Para el mundo cristiano, para la cristiandad, ¿cuáles son los 4 días más importantes para la cristiandad? Yendo del cuarto al primero. Ahí les va. El cuarto día más importante para la cristiandad es el nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? El tercer día más importante sería la muerte de Jesucristo. El segundo día más importante es la resurrección de Jesucristo. Pero ¿cuál sería entonces el día más, el número 1, más importante de importancia? La segunda venida de Cristo. Entonces ese primer día... Ese día todavía no llega. No ha llegado, Manuelita. Bueno, ahora sí ya. Pero, es el que va a venir. Pero ya Cristo, miren, a cómo va el mundo, este mundo se está encaminando ya a los tiempos finales. En verdad lo digo, creo firme. Se están viendo cosas que está describiendo la Biblia. Sí, cuando estudiemos el sueño de Nabucodonosor, el de la estatua, vamos a ver cómo el sueño está revelando que la cabeza de oro, el pecho de plata, piernas de bronce, los pies de cobre, la degradación que va sufriendo los materiales. Cada de un buen material termina en hierro con barro. Bueno, esa es la condición humana, ¿sí? El hombre cada día se va degradando más y más y más y más hasta que llega la piedra que destruye esos gobiernos, ¿sí? Y cuando en el Daniel 7, que en lugar de una estatua son animales, la última bestia, ¿sí? Dices indescriptible, fea, horrible. Eso habla de cómo el mundo va de mal en peor. Y el otro día estábamos leyendo allá en Timoteo, que lo estuvimos leyendo aquí, que cómo va el mundo. Cada día más gente avara, inventores de males, amadores de sí mismo, amadores más de los deleites que de Dios, hijos desobedientes, etcétera. El mundo se está encaminando. Así que el día más importante es la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia y venga a juzgar a este planeta, que son los 7 años de tribulación. Que algún día también ya veremos. Ok, ¿algo más? ¿Cómo vemos que Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero ahora en su segunda venida vendrá como el juez a juzgar al mundo, el que no ha creído en él, ¿no? Exactamente. Dice, vino en la primera venida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, vino a morir. La segunda venida viene como el león de la tribu de Judá que viene a juzgar al mundo, ¿sí? Ok, ¿algo más? No. Que no quisiéramos estar ahí cuando venga de juez. Ni vamos a estar, Berenice. Oye, Juan Carlos, volviendo a lo del capítulo 22, en el libro que nos diste de Swindle, para no pronunciarlo, pero de él, de Raire, menciona el Swindle. De Wiersbe, de Warren Wiersbe. Es él. Sí. Nos menciona el libro de Malaquías, me gustaría leerlo si me permiten. Claro. Que dice, capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Bueno, yo pienso aquí que cuando nosotros hacemos nuestra ofrenda, tiene que ser la mejor ofrenda que podamos ofrecer. No ofrecer cualquier ofrenda y hacerla de corazón, hacerla para la gloria y honra del Señor. Entonces yo me imagino que este capítulo, este libro nos está mencionando que no debemos, incluso en el libro dice que los que ofrecen sus ofrendas de mala gana,
o feas o la peor, dicen que es el espectro del profesionalismo. Entonces dice, traten con consideración y respeto y ser cuidadosos en su manejo. Y también no ser hipócritas, ¿no? Cuando en este caso el líder tiene las ofrendas, como dices tú, usarlas de acuerdo a las necesidades de la iglesia y no ser hipócritas usándolas en el propio beneficio del líder. Claro, exacto. Más o menos es lo que yo entendí. No, es correcto, Brendis, es correcto. ¿Qué estaba pasando aquí en el libro de Malaquías? Ya el pueblo estaba tan mal que ya estaban ofrendando a Dios lo que fuera, dice. Por eso dice, un abrazo para todos, y muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias a todos. Gracias. Adelante, Bye. adelante, Memito. Bye bye a todos. Hasta luego. Gracias. Vamos a orar ya para despedirnos. Señor y Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque pues nuevamente nos tienes reunidos, Señor, para escuchar acerca de tu palabra, Señor, y ver, Señor, cada una de las cosas, Señor, que tú nos muestras se relacionan, Señor, con tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de la Escritura, Señor, que pues lo que deseas de cada uno de nosotros, Señor, ese temor reverente hacia ti y ver, Señor, con agrado, Señor, aquellas cosas que ya se han cumplido, Señor, como en este caso a través de estas festividades que apuntaban, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y aquellas que están también por cumplirse. Gracias, Padre, por todo lo que nos muestras, por tu amor, Señor, y por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Gracias también, Señor, por poner esa sensibilidad y ese deseo, Señor, en el corazón de nuestro hermano Juan Carlos para pues mostrar también, Señor, el amor que tú nos das, Señor, a través de la ayuda mutua. Te pido, Padre, que dependamos de ti, Señor, que cada momento, Señor, estemos en constante relación e intimidad contigo, Señor, a través de la oración para escuchar tu voz, Señor, para ser sensibles a lo que tú nos hables y también, Señor, para actuar conforme a lo que nos muestres, Señor, y ser de bendición también a otros. Gracias por el corazón de cada uno, Señor, de los que aquí han levantado la mano, Señor, y que han dispuesto, Señor, también en su voluntad y en su corazón ser partícipes, Señor, de esta iniciativa. Y Padre, pues prospérala y bendice, Señor, esta iniciativa conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, sí. Te pido por nuestro hermano Uriel, Señor, que se va a hacer cargo de esta responsabilidad, Padre, y también, Señor, que tú habrás de levantar, ya sea a Ale o a quien tú determines, Padre, para ser de ayuda, Señor, y sobrellevar esa carga y ese privilegio, Padre. Seguimos poniendo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los que están padeciendo problemas de salud. Te pedimos por Rubén, Señor, por Marce, por su familia, por Pati, por cada uno, Señor, de los que están pasando por esta prueba, Señor, de enfermedad, Señor, y Señor, obra misericordia conforme a tu voluntad, Señor, y que sea glorificado tu nombre, Señor, a través de la prueba. Sí, sí. Te bendecimos, Señor, y muchas gracias por todo lo que nos das. Gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 See you later. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Mejor para ti, te quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi Pati preciosa, yo no sabía que estabas enfermita. Que Dios te bendiga y que te dé la salud. Amén. Te deseo con todo mi corazón. Muchas gracias.